Esta noche escucharás lo que nadie se atreve a contar. Me llamo Julián y durante casi 15 años manejé taxi de noche. Digo, manejé, en pasado, porque después de cierto punto ya no pude seguir haciéndolo. No fue por la inseguridad, ni por los asaltos, ni por los retenes. Eso, uno termina acostumbrándose. Dejé el turno nocturno por cosas que no debería haber visto, o que al menos no eran para mí. Y si te lo estoy contando ahora, es porque sé que tú también manejas de noche, o piensas hacerlo. Quisiera decirte que todo es puro cuento. Ojalá. Yo empecé en la Ciudad de México, trabajando con el coche de mi cuñado. Base en la colonia Doctores, ruleteadas por Tlalpan, Insurgentes, a veces por Tacubaya. Lo típico, levantar pasaje afuera de bares, hospitales, terminales, ese tipo de lugares que a esas horas siempre tienen gente que necesita ir a algún lado. El turno de la noche empieza tranquilo, casi siempre, como a las 9, 10. Todavía ves familias regresando del cine, gente saliendo del trabajo, parejas peleadas que se suben sin hablarse. Ya como a la 1, 2 de la mañana, cambia el tipo de gente. Cambian los silencios. Esa noche, la primera de muchas, eran casi la 1:30. Era diciembre, lo recuerdo por el frío seco y porque traía un gorro de lana que mi mamá me había tejido. Uno azul marino que picaba horrible, pero que me negaba a tirar. Venía por la zona de la Doctores, casi dando la última vuelta para irme a la base. No había mucho movimiento. Las cortinas de los talleres abajo, las luces de neón de los moteles parpadeando y uno que otro borracho tambaleándose por la banqueta. En la esquina de Doctor Bertiz con una callecita más angosta. La verdad, ya ni me acuerdo del nombre. La vi. Era una señora vestida completamente de negro. Traía un rebozo oscuro cubriéndole la cabeza y los hombros. Y al lado, agarrado de la mano, un niño flaco, demasiado flaco, envuelto en un abrigo largo, como de adulto. El niño traía unas gafas oscuras enormes, de esas que parecen de mosca, a la 1:30 de la mañana. Bajé la velocidad por costumbre, solo para que vieran que venía libre. Le hice las luces. La señora levantó la mano con esa señal que todos los taxistas conocemos, la de sí, a ti te estoy pidiendo. Me orillé y bajé el vidrio del copiloto. Buenas noches, jefecita, ¿a dónde va?, le pregunté. La señora tardó en contestar. Ni siquiera me miró directo. Se quedó como pensando, o como si estuviera buscando el nombre del lugar en la memoria. Hasta San Juan Teolo, murmuró algo raro y luego lo corrigió. Hasta San Juan Tepeximilco, por el rumbo de Xochimilco. El nombre me sonó chueco, como si se hubiera trabado. Yo conozco varias colonias, pueblos y barrios de por allá, pero ese Tepeximilco no lo había escuchado nunca. ¿Por Xochimilco, jefa?, le insistí. ¿Por el centro, por el embarcadero, por dónde? Ella apretó la mano del niño como si le estuviera recordando algo. Le voy diciendo en el camino, dijo seca. ¿Nos lleva? Me quedé pensando un momento. No me convenía agarrar un viaje tan largo a esa hora, pero también es cierto que un viaje así te salva la noche. Hice la cuenta rápida en la cabeza, más o menos cuánto saldría el taxímetro, y al final asentí. Súbanse. Se subieron los dos atrás, la señora del lado izquierdo, el niño pegado a la ventana del lado derecho. Arranqué. Al principio todo fue normal. El motor, el sonido de las llantas sobre el pavimento, uno que otro camión de basura cruzándose, el aire frío metiéndose por la rendija del vidrio. Yo los veía por el retrovisor. La señora iba derechita, con el rebozo bien apretado, mirando al frente. El niño, bueno, lo poco que se veía. El abrigo le quedaba grande, le llegaba casi hasta los tobillos, y las gafas negras le cubrían media cara. Lo que sí noté fue que no hacía ningún ruido. Los niños siempre hacen algo. Patean el asiento, preguntan, suspiran, se duermen con la boca abierta. Este no. Iba demasiado recto, como si lo hubieran sentado ahí y ya. Pasando viaducto, el silencio del coche empezó a volverse incómodo. Decidí romperlo, porque así soy. Siempre he sido de los que hablan con el pasaje. ¿Vienen de visita o qué tal?, les pregunté. La señora se tardó en contestar. Venimos a ver a una persona, dijo nada más. El niño ni se movió. Hubo un rato, no sé cuánto, en que solo se escuchó el radio del taxi soltando estática, porque ni música había. La ciudad se iba quedando atrás y empezaban las avenidas más solas. Entonces, de repente, la señora empezó a hablarle al niño, pero no en español. Era un idioma que yo no reconocí. No sonaba a inglés, no sonaba a náhuatl, ni a mixteco, ni a nada que hubiera escuchado en los mercados. Era algo gutural, como si hablara con la garganta más que con la lengua.
Makuyanitu Kaileshan. El niño asentía ligeramente sin voltear a verla. Y ahí fue donde empecé a sentir raro. No te sé explicar. El aire dentro del coche se hizo pesado, como cuando entras a una habitación donde alguien ha estado fumando horas, pero sin olor. Nada más. Espeso. Me dio un mareo ligero, como si me bajara la presión. ¿Es su hijo? Me animé a preguntar nada más para distraerme. La señora murmuró algo, un sí o un no. No supe. Iba concentrado en el volante cuando, sin darme cuenta, nos metimos por un camino que yo normalmente no agarraba. Jefecita, por aquí no está bien iluminado, ¿eh? Le dije. Mejor me voy por el periférico y luego por División. Es más seguro. No, me cortó. Por aquí vamos bien. Miré el retrovisor. Los dos seguían ahí, en la misma posición. El niño, rígido. Tragué saliva. Después de un rato empezaron a desaparecer los comercios. Había menos casas, más terrenos baldíos, más postes con luces fundidas. La ciudad se achica cuando sales de las avenidas principales, se apaga, se hace pueblo, hasta que al fin la señora habló. Aquí déjenos. Era una calle sin salida. A la derecha, un lote baldío con la maleza alta. A la izquierda, un par de casas a medio construir. Al fondo, una barda de tabique sin revocar. Ni un perro, ni una luz de ventana, nada. Paré el carro. Miré el taxímetro. Son 180, jefecita, le dije volteándome apenas. Ella metió la mano en el rebozo y sacó un fajo de billetes. Me pasó 200, sin siquiera ver la pantalla. En lo que yo buscaba el cambio, escuché que el niño se movió para bajar. Sentí la puerta abrirse, el aire helado entrar. Y fue en ese movimiento cuando las gafas oscuras del niño se le resbalaron de la cara y cayeron al asiento. Fue un segundo. Instinto. Volteé. Vi su cara. Los ojos del niño no eran ojos. No tenían iris, ni pupila, ni blanco. Eran dos huecos negros, pero el negro no es la palabra. Era como mirar dentro de un pozo. Una oscuridad que no terminaba. No se parecían a ojos ciegos. Parecían algo que estaba mirando hacia afuera desde muy adentro. El niño me clavó la mirada. Yo me quedé helado con los billetes en la mano. Sentí, te juro que sentí, como si algo quisiera brincar desde sus ojos hasta los míos, como si pudiera arrastrarme hacia ese pozo. Se agachó con un movimiento raro, demasiado rápido para lo lento que había sido todo el camino. Recogió las gafas y se las puso otra vez. La señora se dio cuenta de que yo lo había visto. Se tensó. Lo tomó del brazo con fuerza y lo empujó hacia afuera. Ni siquiera se esperó el cambio. Cerró la puerta. El coche tembló tantito con el portazo. Yo me quedé viendo por el espejo. Los vi alejarse hacia la oscuridad del terreno baldío. Y ahí noté lo otro. El niño caminaba, sí, movía las piernas, pero sus zapatos no tocaban la tierra. Iba como rozando el suelo a unos centímetros, como si lo estuvieran cargando desde la nuca con unos hilos invisibles. Tragué saliva. Un escalofrío me subió desde la base de la columna hasta la nuca. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, con el motor encendido, el volante agarrado con fuerza, las manos sudadas, mirando la nada. Cuando por fin fui capaz de reaccionar, metí primera y salí de esa calle sin ver atrás. Esa noche no regresé a la base. Me fui directo a mi casa. Mi esposa notó que algo no andaba bien. «¿Qué traes, Julián? Estás blanco», me dijo cuando entré. Le inventé que me habían querido asaltar. Preferí no contarle lo otro. Dormí mal, o más bien, no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía los del niño, negros, profundos, como si siguieran buscándome. Al día siguiente, después de comer, decidí ir a la base. Necesitaba platicarlo con alguien que supiera lo que es estar al volante de noche. En la base, entre café de olla, cigarro y chistes, siempre salen historias. Esa vez, en cuanto hubo un silencio, solté la mía. «Oigan, ayer me tocó algo bien raro», empecé. Estaban don Lupe, el más viejo de todos, Chava, que siempre se burlaba de todo, y el flaco Iván, que era el más escéptico. Les conté lo de la señora, el niño, los ojos y el hecho de que flotaba. Chava se rió. «Ya te pegó el sueño, carnal», dijo. «Seguro venías desvelado y te alucina». «No», lo interrumpió don Lupe serio. Don Lupe casi nunca se ponía serio. «¿Por qué dices no, don?», preguntó el flaco. Don Lupe se acomodó la gorra, suspiró y me miró directo. Por casualidad no era por la zona de Xochimilco, pero un rumbo donde casi no hay casas, con un terrenito baldío y unas obras paradas. Se me puso la piel chinita. «Sí», dije, «¿cómo sabe?». Don Lupe se quedó callado un segundo, como si estuviera decidiendo qué tanto decir. «¿A mí?», empezó. «Hace como 10 años me tocó algo parecido». Se hizo silencio en la base. Hasta el de la tiendita se acercó un poco para escuchar la historia de don Lupe. «Yo también levanté a una señora de negro», dijo don Lupe, «pero venía sola.
Contó que era una madrugada de lluvia, de esas en las que casi no hay pasaje y las calles se vuelven espejos. La señora le había pedido que la llevara para arriba para los terrenos, y lo fue guiando por callecitas cada vez más apagadas hasta llegar a una zona sin salida. Lo raro, siguió, es que la señora me hablaba, pero no movía los labios. Yo escuchaba su voz, claro, pero su boca no hacía nada. Cuando llegaron, ella le pagó con billetes demasiado nuevos, como recién salidos del banco. Don Lupe los guardó en la bolsa del pantalón. Y cuando llegué a mi casa, dijo levantando la ceja, los billetes eran papel periódico, recortado más o menos del tamaño. Chava soltó una carcajada nerviosa. Ándele, don, ya párele, dijo, ni que estuviéramos grabando un programa. Pero don Lupe no se inmutó. Al día siguiente, platicando con otros de la base, continuó. Me dijeron que por esa zona vive una vieja que hace trabajos, que no siempre se sube ella, a veces manda cosas, y más de uno ha visto a un niño de ojos raros. Me miró a mí directo. No vuelvas a ir si te piden por allá, muchacho, por mucha feria que te ofrezcan. El flaco Iván se metió en la conversación. Eso que dices de los ojos negros, comentó, lo he escuchado en otros lados. Dicen que si te quedas viéndolos mucho tiempo, se te pega algo. ¿Algo cómo? Pregunté. Iván se encogió de hombros. No sé, pesadillas, mala suerte, enfermedad. Cada quien lo cuenta distinto. Chava, por más bromista que fuera, ya no hizo chistes. Se quedó callado, mirando su vaso de café. Esa noche, cuando me tocó salir a trabajar otra vez, no quise agarrar el taxi. Me inventé que el coche traía una falla y que mejor entraba a taller. Me quedé en casa. Mi esposa se dio cuenta y se preocupó. ¿Te enfermaste o qué?, me preguntó. Entonces sí le conté, a medias, lo del niño. No le dije lo de los ojos flotando, pero sí lo de la señora de negro, la ruta rara y el terreno. Ella se santiguó. Te lo dije desde que empezaste a manejar de noche, susurró. En la madrugada no nomás sale lo malo de la gente, también sale lo otro. Me dio un vaso de agua con azúcar, como si fuera niño. Si quieres deja el taxi, me dijo. Nos ajustamos. Yo negué. No era tan sencillo. La renta, la escuela de los niños, las deudas. Pero sí tomé una decisión. Durante un tiempo, no iba a agarrar viajes largos hacia los rumbos donde la ciudad se apaga y empiezan los terrenos baldíos. Preferí quedarme por el centro, por colonias más iluminadas, más normales. Lo que yo no sabía es que, aunque te quieras quedar en lo conocido, hay cosas que saben encontrar a la gente que maneja de noche. Porque la noche no es un lugar, es un horario. Y ahí fue donde empecé a entender que lo que me había pasado con el niño no iba a ser lo único. Fue apenas el primer aviso. Pasó el tiempo. Al principio fueron semanas sin nada raro, luego meses. Me confié. La rutina regresó. Pasajeros borrachos cantando, enfermeras saliendo de guardia, parejas que se besan en el asiento trasero como si uno no estuviera manejando a medio metro. Lo normal. Pero la Ciudad de México se estaba poniendo pesada en otros sentidos. Balaceras, levantones, taxis robados. Hubo una época en que a varios compañeros los asaltaron feo. Uno no regresó. Cuando mataron a un amigo mío por robarle el carro, decidí que era momento de cambiar de aire. Mi hermana vivía en un pueblo grande en el interior del estado, casi ciudad, pero con más cerros y menos tráfico. Me habló de una base de taxis que buscaba gente responsable, y después de pensarlo un par de semanas, me fui con mi familia para allá. En provincia es más tranquilo, decía todo mundo. Y sí, en muchas cosas lo era. Las calles se vaciaban más temprano. Los clientes saludaban por su nombre. Muchos taxistas se conocían entre sí desde la secundaria. Pero la noche era diferente. En la ciudad, la oscuridad se mezcla con el ruido, con los focos, con la vida nocturna. Ahí, en ese pueblo, la oscuridad era literal. Calles sin luz, terrenos, carreteras de 2 carriles que se metían entre cerros. La base donde empecé a trabajar se llamaba Sitio La Estación, porque estaba justo frente a lo que alguna vez había sido una vieja estación de tren, ahora abandonada. El jefe de los taxis era un señor de voz grave, don Rogelio, que en su juventud había sido chofer de autobús de línea. Me recibió bien, me hizo algunas preguntas, me aclaró tarifas y reglas, y remató con una frase que no entendí del todo ese día. Aquí no vas a batallar con asaltantes, con eso estate tranquilo. Con lo que sí vas a batallar, ya lo irás viendo. Le reí nervioso, pensando que hablaba de borrachos o chismosos. No, se refería a otra cosa. Era mi tercera semana en el pueblo cuando me tocó la guardia de madrugada. Los demás se fueron y me quedé solo en la base, con el coche estacionado casi a la salida, esperando alguna llamada. Cerca de las 3 sonó el radio.
Taxi del sitio a la estación. ¿Quién está libre? Preguntó una voz de mujer, de la central. Contesté. Aquí unidad 12. Unidad 12, pase por un servicio al Puente Viejo, rumbo al Barranco. Lo piden para el centro. Se me apachurró algo en el estómago. El nombre Barranco nunca suena bien a las 3 de la mañana. Pero no podía ponerme selectivo tan pronto. Apreté el botón. Recibido, voy para allá. Arranqué. El Puente Viejo era un puente de concreto sobre un arroyo que, en temporada de lluvias, se volvía río. En secas, solo quedaban piedras y un hilo de agua. El camino hasta allá era una carretera angosta, flanqueada por pastizales y uno que otro árbol retorcido. La luna apenas se veía, cubierta por nubes. Mientras manejaba, me repetía que era un viaje cualquiera. Alguien que se quedó sin coche y pidió taxi desde su rancho, alguna fiesta familiar, no sé. Cuando por fin llegué al puente, apagué tantito la música del radio y me asomé. No había nadie, ni una silueta, ni una luz de celular. ¿Servicio para el centro?, grité bajando el vidrio. Nada. Me orillé a un lado del puente, dejé las intermitentes puestas y marqué a la base. «Oiga, ya estoy en el Puente Viejo y no hay nadie», dije. La muchacha de la central revisó. Escuché cómo pasaba papeles, cómo tecleaba. «Aquí tengo registrado quién pidió el servicio, pero no toma el teléfono», dijo. «Espérese unos 5 minutos, a ver si sale». Suspiré. 5 minutos en ese silencio se sienten largos. Dejé el motor encendido, las luces bajas. Antes de aburrirme, escuché algo. Pasos. No sonaban como los de alguien que viene caminando sobre el pavimento. Eran pasos secos, como si pisaran la grava junto al camino, pero venían acercándose del lado del arroyo, de abajo del puente. Volteé. Desde la oscuridad subió al camino una figura delgada. Al principio solo vi la silueta. Alguien alto, con un abrigo largo. «Buenas noches», dije ya con la mano en el seguro de la puerta. La figura se acercó. Era un hombre, quizá de mi edad, tal vez un poco más joven. Cabello pegado a la frente, ropa oscura, sin chamarra, a pesar del frío. Se veía mojado, como si hubiera cruzado el arroyo a pie. Se acercó al asiento trasero. Abrió la puerta y se subió sin decir nada. El olor a humedad llenó el coche. «¿Para el centro, verdad?», pregunté. Asintió. Encendí de nuevo la música bajita. Metí primera y crucé el puente. En el retrovisor, lo veía sentado en medio del asiento mirando hacia adelante. No sacó el celular, no miró por la ventana. Nada. «¿De dónde viene, joven?», pregunté por costumbre. Silencio. Pensé que quizá estaba enojado con alguien o demasiado cansado. Seguimos avanzando unos minutos. De pronto, el aire del coche se enfrió de golpe, como si hubiera abierto una ventana, pero no. Todas estaban cerradas. Sentí un cosquilleo en la nuca. En el radio, la canción que sonaba se distorsionó un segundo, como si hubieras movido una grabación vieja. El pasajero habló por fin, con una voz baja, casi un susurro. «No debiste cruzar solo». Se me heló la sangre. «¿Mande?». «El puente», dijo sin mirarme. «No se cruza solo». Pasé saliva. «Pues no había nadie más». Intenté bromear. «¿Y si no lo cruzo, cómo se regresa uno?». El tipo soltó algo que pareció una risa, pero sonó seca, sin alegría. «De día sí», dijo. «De noche no. De noche el puente no está solo». En ese momento, el coche dio un pequeño brinco, como si hubiera pasado sobre algo, pero la carretera estaba lisa. Miré el tablero. Una de las luces del tablero parpadeó, la de puerta abierta. Miré el retrovisor. Las 4 puertas estaban cerradas. Nadie había bajado ni subido. «¿Trae bien cerrada su puerta, jefe?», pregunté, volteando un poco. El asiento trasero estaba vacío. No había nadie. Frené de golpe. El cinturón me detuvo el pecho. Me volteé por completo. Nada. El asiento estaba seco. Ni rastro de gotas ni marcas de zapatos. Ni siquiera el olor a humedad. Sentí que el volante se me resbalaba de las manos. El radio sonó. «Unidad 12, ¿ya levantó el servicio del Puente Viejo?», preguntó la muchacha de la central. Tragué saliva. Sí, ya lo levanté», mentí. «Ah, bueno, porque me marcó la señora para decir que siempre no, que mejor mañana, que ya no se preocupe». «¿Qué señora?». «La que pidió el servicio», dijo. «La señora Ramírez». Apagué el radio. Me quedé en medio de la carretera, con las intermitentes prendidas, respirando rápido. No sé cuánto tiempo pasó. Lo único que escuchaba era el tic-tic de las luces y el motor. Después de un rato decidí regresar a la base. No quería seguir la noche como si nada. De camino, pasando de nuevo el Puente Viejo, bajé un poco la velocidad. No sé por qué lo hice. Curiosidad, morbo, estupidez. Miré hacia el arroyo. El agua era poca, corría entre las piedras, reflejando la luz de los faros. Y ahí, por un segundo,
Me pareció ver algo parado en medio del cauce, entre las sombras. La silueta del mismo hombre, viéndome pasar, con una sonrisa torcida que no le había visto en el coche. No pude comprobarlo. Apreté el acelerador y solo vi cómo el puente quedaba atrás, el retrovisor lleno de negro. Esa fue la segunda vez que entendí que manejar de noche no solo se trata de cuidar la cartera y la vida por los vivos. También hay que cuidar lo que se sube sin que abra la puerta. Y lo peor es que, aunque uno quiera hacerse el fuerte, empieza a notar patrones, rutas, lugares que se repiten. Ahí, entre la señora de negro, el niño y el hombre del puente, empezó a dibujarse una especie de mapa en mi cabeza, un mapa de puntos que solo existen de noche. Y el punto más peligroso de todos, el que casi me cuesta algo más que el trabajo. Ese todavía no te lo cuento. Ese vino después cuando pensé que ya lo había visto todo. No sé si a ti te ha pasado, pero después de varias noches con cosas raras, uno empieza a manejar distinto. Ya no vas viendo el semáforo, ni la ruta, ni el tráfico. Vas viendo rincones oscuros, silencios que parecen muy silenciosos, calles donde el viento siempre sopla, aunque el aire esté calmado en todo el pueblo. Sitios que por alguna razón te hacen sentir observado aunque estés completamente solo. Yo empecé a notar eso, como si la noche misma tuviera zonas donde no debía meterme. Y aún así, una madrugada terminé justo en la peor de todas. El aviso: mejor no pase por allá, joven. Era sábado. Sábado de madrugada siempre es pesado. Borrachos, novias peleadas, parejas que te piden, no trae cambio de 1000, gritos, risas, mal olor a cerveza. Pero al menos era trabajo. Trabajo normal. Trabajo vivo. Ya casi daban las 3 cuando levanté a 2 señores de una cantina. Uno estaba tan tomado que ni podía hablar. El otro, el que viajaba más sereno, me dio la dirección. Llévenos pa' Santa Lucía, pero por arriba, No agarre la del barranco. El tono fue tan serio que volteé de inmediato. No se preocupe, le dije. Me voy por la principal. Me miró por el retrovisor con los ojos entornados. Es que hace frío, dijo, como si buscara una excusa. Y por allá, ese camino mueve cosas. Ese camino mueve cosas. Qué forma tan rara de decirlo. Intenté reír. Intenté hacerle plática. Nada. El borracho durmió todo el camino, recargado en la ventana. El otro iba tenso, agarrando la manija de la puerta. Cuando los dejé en su casa, el hombre sobrio se acercó a mi ventanilla antes de bajarse. «¿Usted es nuevo, verdad?», preguntó. «Más o menos», asintió. «Entonces déjeme decirle algo. Si un día le toca un servicio que pase por el barranco de las brujas, dígale que no, aunque le paguen doble, aunque le rueguen, aunque vaya vacío. No le entre a ese tramo». «¿Por qué?», pregunté. El hombre bajó la voz. «Porque allá, la gente no está sola. Y lo que está allá, joven, no siempre quiere que usted se vaya». Me dejó esa frase y se metió a su casa. Regresé a la base inquieto. Me preparé un café y me senté en el cofre del coche, mirando la calle silenciosa. Algo raro pasaba esa noche. El radio no sonaba. No entraban llamadas. La central, que siempre tenía ruido de papeles, teclas, risas, estaba en silencio, como si todo el pueblo se hubiera dormido al mismo tiempo. A las 3:40 finalmente sonó el radio. Unidad 12. Aquí la 12. Servicio para la colonia Mesa Alta. Recibido. ¿La dirección? Lo esperan. En el kilómetro 4, entrando por la desviación del barranco. Me quedé helado. Las palabras exactas que esperaba no escuchar. ¿En el barranco?, pregunté. Hubo un silencio incómodo del otro lado. Luego la muchacha dijo, casi susurrando: «Sí, pero si no quiere tomarlo, puedo pasarlo a otra unidad». Sentí la garganta seca. Quise decir que no. Quise decir cámbialo. No voy, me retiro. Pero también pensé que si lo rechazaba, los demás iban a empezar a verme como miedoso. Y apenas estaba empezando en la base. Respiré hondo. No se preocupe, yo lo tomo. Me odié en cuanto solté esas palabras. Pero ya estaba hecho. El camino hacia el barranco. La carretera rumbo al barranco de las brujas era una línea negra que cortaba los cerros. No había casas, no había postes, no había perros. Solo el sonido del motor. Y mi respiración cada vez más acelerada. Metí la mano en el bolsillo para sacar una pastilla de menta. Era un hábito nervioso. Pero cuando revisé, la pastilla estaba derretida, como si la hubiera tenido en la mano varias horas. Pero no, apenas la había guardado hacía media hora. Me sudaban las manos. A lo lejos vi un letrero oxidado. Barranco, 2 kilómetros. Bajé un poco la velocidad. El aire se volvió más frío. Demasiado frío, como si hubiera entrado a otra zona del mundo. De pronto, sobre el camino apareció una neblina espesa. No era normal. Nunca había neblina a esa hora, en esa temporada, en ese tramo.
Encendí las luces altas. Solo iluminaban un muro blanco. El motor comenzó a fallar. Pequeños tirones como cuando falta gasolina, pero el tanque estaba lleno. Me incliné ligeramente hacia adelante, tratando de ver entre la neblina, cuando escuché un golpe seco detrás del coche. ¡Tum! Como si algo hubiera caído en la cajuela. Me congelé. La piel se me puso chinita desde las piernas hasta el cuello. No podía ser una piedra. No había nadie. No había pendiente. No había viento. Alguien o algo había caído encima del taxi. Apagué la música. Solo se escuchaba mi respiración y el tic-tic del motor. Y entonces, algo caminó encima del techo. Pasos lentos, del lado derecho al lado izquierdo, del techo hacia el parabrisas, como si alguien estuviera agachado sobre el coche, moviéndose hacia mí. Yo no sabía qué hacer. No podía acelerar. El motor se estaba jaloneando. No podía bajarme. Estaba en medio de un camino sin luz. De pronto, los pasos se detuvieron justo encima de mi cabeza. Un silencio absoluto. Y después, como dedos, como si estuvieran tocando el techo, buscando. Mi corazón latía tan fuerte que juré que se escuchaba afuera. Y ahí, entre el miedo y el temblor, lo escuché. Mi nombre, una voz de mujer, susurrada, muy cerca. Desde afuera, desde arriba, mi sangre se heló. Nunca lo he podido describir del todo. Una voz que no viene del aire, sino que aparece dentro de la cabeza, aunque sabes que está afuera. Julián, bájate un momento. Sentí que las piernas me temblaban. No era una voz desconocida. Era la voz de mi madre. Mi mamá, que vivía a cientos de kilómetros. Pero no era ella. Yo lo sabía. La voz tenía algo, un quiebre, como si la imitaran, como si estuvieran probando el tono. Empecé a rezar en silencio. Ni siquiera soy religioso, pero esa noche lo fui. Y entonces, algo golpeó el parabrisas desde afuera. ¡Pah! Un impacto seco. No fuerte, sino delicado, como si tocaran con los nudillos. Me quedé paralizado. Julián, abre. No sabía si llorar, gritar o rezar. Hice lo único que pude. Aceleré. Aunque el coche jaloneaba, lo forcé. Se movió a tirones, como si algo lo retuviera, pero poco a poco ganó velocidad. La neblina siguió espesa. El aire dentro del coche era helado. Y entonces, al cruzar una curva, vi algo por el retrovisor. Algo que nunca voy a olvidar. Encima del coche, sujetándose al techo, había una figura. Una silueta larga, delgada, con brazos demasiado largos y piernas encorvadas. Parecía una mujer, pero no lo era. La cabeza estaba ladeada, como si no pudiera sostenerla. Tenía cabello muy largo que se agitaba como si estuviera bajo el agua. Y lo peor, su cara estaba pegada al cristal trasero sonriéndome, una sonrisa amplia, demasiado amplia, como si la piel estuviera estirada. Y sus ojos no eran ojos, eran negros, negros profundos, como los del niño de la Ciudad de México. La misma sensación de pozo sin fondo. En ese momento lo entendí. No eran historias aisladas, no eran casualidades. Era lo mismo. Era la misma cosa, el mismo origen, la misma oscuridad. Y me estaba siguiendo, me estaba buscando. Seguí manejando, temblando, sin mirar atrás, sin bajar la velocidad, aunque el coche vibrara como si fuera a desarmarse. La silueta se aferró al techo. Golpeó el vidrio. Susurraba mi nombre, hasta que de pronto, en una curva cerrada, sentí que se desprendió. El taxi se sacudió. La figura cayó hacia atrás, desapareciendo entre la neblina. Y en cuanto pasó eso, la neblina también se disipó, como si nunca hubiera estado ahí. El motor volvió a sonar normal. El aire dejó de estar helado. Y el camino se veía como cualquier carretera rural. Paré el coche unos metros adelante. No podía seguir. Me ardían los ojos, me temblaban los dedos. Ahí, con el motor apagado y la noche alrededor, lloré. No de tristeza, de miedo puro. Miedo como nunca había sentido. Me tomó casi 20 minutos tranquilizarme. Luego di media vuelta. Regresé por donde había venido, rezando para no volver a encontrarla. Cuando llegué a la base, don Rogelio, el jefe, estaba afuera fumando. Me vio llegar pálido, tembloroso. Se acercó sin decir nada. ¿Por el barranco?, preguntó como si ya supiera. Asentí. No pude hablar. Él soltó el cigarro, lo pisó, suspiró y dijo: «Hijo, ya te vio. Y una vez que te ven, no te dejan en paz». Don Rogelio me llevó dentro de la base. No me preguntó cómo me sentía, ni qué había visto, ni si estaba seguro de que no era un animal. Porque él sabía, porque todos en esa base sabían, menos yo. Se sentó frente a mí, con el vaso de café entre las manos y la mirada clavada en la mesa. Cuando habló, lo hizo como quien abre una puerta que había mantenido cerrada por años.
No eres el primero que la ve, dijo. ¿La mujer del barranco? Pregunté. No, negó con la cabeza. Ella no es una mujer. Eso me heló. A ver, Julián, continuó. ¿Tú crees que lo que te encontró ayer mismo es lo mismo que te subió a tu taxi en la ciudad hace años? Asentí con miedo. El niño con ojos negros, el hombre mojado del puente, la figura del techo, todo tenía algo en común. Eran cosas que parecían humanas, pero no lo eran. ¿Qué son?, pregunté. Mi voz era apenas un hilo. Don Rogelio se quedó en silencio un momento, mirando por la ventana como si vigilara la carretera. Aquí les dicen huesas, luz mala, gente de monte, sombras viejas, caminantes. Cada pueblo tiene su nombre, pero todos se refieren a lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Algo que no pertenece a este lado. Sentí un peso en el estómago. No quiero sonar como loco, siguió. Pero eso que viste no es un fantasma, no es un muerto. Es algo más viejo, algo que imita, algo que aprende. Y cuando te imita la voz... Me miró directo. Es porque ya te reconoció. Me quedé helado. Recordé cómo la figura del barranco había imitado la voz de mi madre. No lo hacía para confundirme. Lo hacía porque podía, porque había aprendido. Julián, dijo Rogelio, dime la verdad. ¿La viste de frente? Respiré profundo. Negué. No completamente. Solo por el retrovisor. El jefe apretó los labios. Peor. ¿Por qué? Porque si la miras directo, dijo muy despacio, la reconoces tú también. ¿Y? Y cuando uno la reconoce, la puede seguir viendo aunque no esté. Me recorrió un escalofrío. ¿Quieres renunciar?, preguntó de pronto. Me quedé callado. No sabía qué decir. Mi cuerpo gritaba que sí, pero mi cartera decía que no. Déjame contarte algo, dijo Rogelio, y luego decides. No estaba preparado para lo que me contó. Don Rogelio empezó así. Cuando yo era joven, manejaba de madrugada por toda la sierra. No había Uber, no había Didi, no había celulares. Si un pasajero te pedía un viaje a las 3 a.m., ibas. Punto. Una madrugada, dijo, recogió a una muchacha en un camino de terracería que llevaba a un pueblito casi abandonado. La muchacha subió temblando, como si tuviera frío. Lléveme al pueblo. Pero no tomé el barranco. Él obedeció. Tomó el camino largo. En algún punto del trayecto notó que la muchacha lloraba, pero no hacía ruido. Solo le caían lágrimas gruesas que resbalaban por sus manos. ¿Quiere que prenda la calefacción?, preguntó Rogelio. Ella negó. ¿Está bien? La muchacha volteó, y Rogelio lo dijo así. Lo que me volteó a ver no era la muchacha que subió. Tenía su ropa, su cabello, su piel, pero no era ella. Era algo dentro de ella, algo que estaba probando cómo se usa una cara humana. Esa frase se quedó grabada en mí. Rogelio siguió. Los ojos eran como pozos, negros, sin brillo, igual que lo que tú viste. ¿Qué pasó?, pregunté. Se me quedó viendo y me dijo, tú no eres de aquí. No sonaba como amenaza, sonaba como constatación. Le dije que se bajara. ¿Y se bajó? No, se fue. ¿Cómo que se fue? Rogelio me dijo algo que me hizo sudar frío. La muchacha se desmenuzó, esa es la palabra. ¿Desmenuzó? Como si el cuerpo fuera arena y el aire se lo llevara. Solo quedó la ropa. Me quedé sin aire. Y desde ese día, Rogelio tomó aire. Cada vez que manejo cerca del barranco, ella aparece. ¿Ella? ¿La misma? La misma sombra, la misma forma, el mismo, lo que sea. ¿Y por qué sigues manejando? Rogelio sonrió sin alegría. Porque aprendí a no verla. ¿Cómo se aprende eso? Evitando sus caminos, no aceptando ciertos servicios, y sobre todo, puso una mano firme en mi hombro, no dejándola entrar a tu cabeza. Yo ya estaba temblando. Porque ella ya había entrado, ya me había dicho mi nombre, ya había imitado a mi mamá, ya había golpeado mi coche. Rogelio continuó. Estas cosas buscan a los que manejan de noche porque somos los únicos despiertos cuando ellas se mueven. Somos los únicos que abrimos puertas, los únicos que entramos a sus zonas. ¿Qué quieren? No lo sé, Julián. A veces creo que solo quieren que las miremos. Tragué saliva. Y si las miras de frente, repitió, ya no te dejan nunca. Esa semana, intenté trabajar como si nada. Evité el barranco, evité el puente, evité carreteras solitarias. Me quedaba en el centro, con luz y gente. Pero cada noche me pasaba lo mismo. Al subirse un pasajero, yo lo veía por el retrovisor buscando sus ojos. A veces veía rostros que parecían demasiado pálidos, demasiado quietos, demasiado atentos. Y entonces ocurrió lo peor. Empecé a verla sin estar en sus zonas. Empecé a verla en calles donde jamás debería aparecer.
porque ella ya me había reconocido. El servicio de la mujer que ya me conocía. Era jueves. La base estaba tranquila. Me tocaba cubrir el turno hasta las 2 a.m. A la 1:37 entró una llamada. Unidad 12, servicio para el centro, calle Aldama. Recibido. ¿Número? Marca 114. Es una mujer joven. Fui. La calle estaba en silencio pero iluminada. Eso me tranquilizó un poco. Toqué el claxon. Una figura salió del zaguán. Bajó la banqueta. Y desde que la vi caminar, supe que algo no estaba bien. No caminaba mal. No caminaba raro. Pero caminaba sin ritmo. Como si imitara un caminar humano, pero sin entenderlo. Cuando abrió la puerta trasera y se subió, el olor me golpeó. No olía mal. No olía a muerto. Olía a tierra mojada. A un lugar cerrado. A humedad. Buenas noches, joven, dijo. Su voz era suave. Demasiado suave. Prendí el taxímetro. ¿A dónde la llevo?, pregunté. Ella sonrió. Y con una tranquilidad absoluta dijo, «A donde tú ya sabes». Sentí el corazón saltarme al pecho. «¿Perdón?» «No te hagas...» Y ladeó la cabeza. «Julián». El aire se me fue de golpe. Yo no le había dicho mi nombre. No traía gafete visible. No había forma humana de que lo supiera. El retrovisor temblaba por mis manos. La mujer sonrió más ancho. Demasiado ancho. Como si su boca hubiera sido dibujada a mano. «Si quieres manejo yo», susurró. «No». «Te tiemblan las manos, Julián». «¿Por qué te tiemblan?» «Señorita, bájese por favor». «No vine a que me lleves». Se inclinó hacia adelante. Su rostro quedó a centímetros del retrovisor. Su pelo colgó en mechones largos y húmedos. «Vine a que me vuelvas a ver». Y fue ahí, justo ahí, donde la reconocí. La misma piel, la misma forma, los mismos ojos que no eran ojos. La del barranco, la del techo, la que imitaba voces. La misma sombra. «Bájese». «No». «Bájese ya». Ella rió. Una risa seca, vacía. «Tú ya eres mío, Julián». «Bájese». Mis manos temblaban tanto que casi tiro el freno de mano. Abrí mi puerta. Corrí alrededor del coche. Abrí la puerta trasera. No había nadie. El asiento estaba vacío, completamente seco. Sin olor, sin marcas, sin nada. Cerré de golpe. Me recargué en la cajuela respirando agitado. Cuando levanté la vista, al final de la calle, allá donde la luz amarilla del poste terminaba, ella estaba parada, mirándome, inmóvil, con la cabeza ladeada, con esa sonrisa abierta. Me quedé viéndola. 1 segundo, 2, 3, y de pronto dio un paso seco. Hacia mí, corrí. No miré atrás. Subí al taxi. Encendí. Aceleré sin mirar el retrovisor. Toda la noche me persiguió la idea de que, si volteaba, la vería sentada en el asiento, o en la cajuela, o en el parabrisas. No paré el motor hasta llegar a mi casa. Mi esposa me vio entrar llorando como un niño. No pude explicarle nada. Solo dije, «Ya no voy a manejar». «¿Qué pasó?» «No me busques esta noche. No me busques mañana. Pero no vuelvo a manejar». Y no volví. Dejé la base. Dejé el taxi. Busqué trabajo de día. Cualquier cosa que no tuviera que ver con manejar. Durante meses tuve miedo de la noche, de la carretera, de los pasajes oscuros y sobre todo del retrovisor. Los primeros meses juraba que la veía en callejones, en vidrios, en reflejos. Nunca completa. Siempre de reojo. Siempre como si estuviera probando si yo la seguía viendo. Pero con el tiempo, se fue desvaneciendo. Como si perdiera interés. Como si buscara a alguien más. A alguien que todavía maneje en la madrugada. A alguien que todavía abra puertas. A alguien que todavía se meta en sus caminos. Porque lo que me dijo Rogelio sigue siendo verdad. Las cosas que viven en la noche no dejan de moverse cuando tú duermes. Y si encuentran a alguien que las mira, lo siguen buscando. Así termina esta historia, pero sabemos que el misterio y el terror están más cerca de lo que pensamos. Quizá en tu casa, en tu trabajo o en un rincón olvidado de tu ciudad, hay un relato esperando ser contado. ¿Te ha pasado algo extraño, aterrador o inexplicable? En Susurros de Medianoche, queremos escuchar tus historias. En la descripción de este video, encontrarás el correo al que puedes enviarlas, y podrías ser parte de nuestros próximos episodios. Recuerda, lo desconocido siempre tiene algo que decir, si te atreves a escucharlo. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video si quieres más relatos que te hagan mirar por encima del hombro. Nos vemos en el próximo episodio, si es que puedes dormir esta noche.